vamos a, aquí yo voy a entrar a la modalidad de presentación. Ahí. Ok, bueno, ya saben, ¿cierto? Ya les expliqué en qué consiste esta sesión. Los objetivos básicamente son los siguientes, los que se evaluaban, los objetivos que se estaban midiendo en esta evaluación formativa, se resumen en estos 6 puntos: reconocer los números cuyo desarrollo decimal es infinito y no periódico, es decir, que son irracionales. Recordemos que los irracionales son aquellos números que no pueden ser expresados como un número racional, de ahí su nombre. Y eso porque si tienen desarrollo decimal infinito, no hay periodo, no es posible encontrar una regularidad y por lo tanto no se pueden representar como el cociente entre dos números enteros. ¿Sí? El segundo punto es estimar el valor de un número irracional. ¿Ya? Eso lo hacíamos básicamente, ¿cierto? Mirando, bueno, en un contexto en realidad lo hacíamos, esto de estimar el valor del número irracional, para más o menos saber entre qué números enteros podía estar. Ordenar y comparar números reales también fue uno de los aspectos que estábamos evaluando, ¿ya? La aproximación de defecto y exceso de números irracionales, que si bien es cierto no es complicada, digamos, pero también era necesario ver, ¿cierto?, cómo íbamos en eso, resolver alguna operatoria, que no importa que haya sido simple, pero resolver, ¿cierto?, verificar si efectivamente podían usar lo que ya habían visto en el desarrollo de una operatoria con números reales. Y lo último es resolver entonces problemas en diversos contextos que involucran justamente los números irracionales, los números reales, perdón. Aquí hay un texto que se me ocurrió, voy a arreglarlo. Ahí sí. Ahí sí, ¿ya? Bueno, esos son entonces básicamente los aprendizajes que esperábamos que nosotros, que ustedes en su mayoría hubiesen podido lograr, ¿ya? Recuerdo entonces de que esto es formativo, esto no lleva nota. La idea es poder saber cómo hemos ido avanzando, si se ha ido avanzando y cuánto se ha ido avanzando en este periodo tan especial, ¿ya? Acá hay una estadística de los resultados en este caso. ¿Qué es lo que es esta estadística? Que en realidad estuvieron, bueno, bastante dispersos los resultados, ¿ya? Ahora, aquí, por ejemplo, hay 3 medidas que nos indican cómo, a grosso modo, estuvieron los resultados. El rango indica cuán dispersos estuvieron los puntajes en esta evaluación, en este grupo. De 2 a 15 puntos fue finalmente los puntajes, o sea que el menor puntaje fue de 2 puntos y el mayor fue de 15. La mediana es simplemente un parámetro que nos indica hacia dónde tiende esto. La mediana en este caso, ¿cierto?, un parámetro más bien para poder ubicarse dentro de esta distribución, se encuentra justamente en los 9 puntos, ¿ya? Y si ustedes se fijan, ya está entre comillas, o sea, casi parejo en realidad. Hay en el puntaje 6, en el puntaje 10 y el 12, ¿cierto? Ahí se observa una mayor cantidad de personas que quizás respondieron o que obtuvieron en realidad esas preguntas correctas. Y en el promedio estamos, bueno, ahora estamos, por lo menos llegamos a los 8 puntos, ya, de un total de 15, ¿ya? No podríamos decir cercano a los 9 porque todavía estamos ahí como en la mitad, 8,6 puntos en promedio, ya está en la media. Así que vamos a ver entonces, pregunta por pregunta. Yo creo que la finalidad es esa, de ver cuáles fueron las respuestas y ver en qué cosas pudieron quizás haber acertado y haber fallado. Datos adicionales. Fíjense que en el gráfico circular de la izquierda aparece la distribución de la cantidad de estudiantes que rindieron por curso, ¿ya? Aquí se observa, por ejemplo, que el mayor grupo de personas que respondieron acá está en el segundo G, ¿ya? Y en el segundo lugar estaría el segundo D, tercer lugar el segundo electricidad, y el segundo F, ¿cierto?, que con un 10,3%, ¿ya? Así a grosso modo uno ve, ¿cierto?, que más respondieron frente a esta primera parte. Recordemos que estos datos son de la evaluación que se hizo en línea, los que llenaron el formulario en línea. No están considerados aquellas personas que descargaron la evaluación, la llenaron y luego la enviaron. No están considerados acá, por si acaso, ¿ya? Esto es solamente de lo que nos llegó a través de este formulario. Y bueno, otro dato que era para nosotros también importante es cuántas guías habían resuelto.
resuelto ustedes de la unidad 1 de números reales. Entonces, aquí la mayoría respondió que entre 3 y 4 guías, lo que es muy bueno en realidad, ¿ya? Y ahí van descendiendo, hay un 35,7% dijo que solamente 2 guías, un poco menos, una sola, y bueno, hay gente que efectivamente dice no haber resuelto ninguna, ¿ya? También son datos relevantes. A nosotros, de alguna manera, nos deja también tranquilos el hecho de que la mayoría, por lo menos más de la mitad, hayan dicho que resolvieron entre 3 o 4 guías, ¿ya? Y bueno, otro dato que era importante para nosotros, no sé si lo alcanzan a ver bien, y si no lo ven, voy a agrandar esta imagen, porque la idea es que nos quede claro. Sí, se ve, profe. Ahí. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Aquí en este caso era también importante que ustedes mencionaran a cuántas sesiones remotas pudieron acceder, por ejemplo. Entonces, aquí la mayoría accedió a 3 sesiones y enseguida obviamente vienen aquellas personas que pudieron acceder solamente a 2, a 1 y por ahí hay algunos que dijeron que a ninguna. Entonces, bueno, el ideal es que si esta modalidad se mantiene para el segundo semestre, porque no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar, o sea, yo creo que con suerte sabemos más o menos cuándo vamos a terminar el primer semestre, entonces si esto continúa, idealmente tendríamos que ir aumentando este número, ¿ya? Ese es el principal foco, ¿ya? Así que bueno, vamos a partir entonces con las 15 preguntas que estaban incluidas en esta evaluación formativa. Recordarles, por favor, eh, si están, digamos, en su casa, ¿cierto? No hay ruido, no hay problema en que habilite el micrófono para que vaya respondiendo. Pero si está con ruido ambiente, preferible que cuando quiera hablar, habilite el micrófono. O como lo está haciendo Antonella, que está pidiendo la palabra. Antonella, la escucho. Antonella, no sé de qué curso es. ¿Cómo está? No, profe, marqué sin querer, perdón. Ya venía, no se preocupe. Son cosas que pueden pasar. Bueno, partamos entonces, ¿ya? Recordarles por favor el chat solamente para escribir su nombre, apellido y curso. La profesora Norma me va a estar apoyando en esa parte, por favor. Y cuando tengan preguntas, verificar ahí que pueden levantar la manito. Ahí yo me voy a fijar que usted levantó la mano para hacer una consulta. Y si no, la profesora va a estar ahí viendo el chat por si tienen dudas ahí. Primera pregunta, ¿cuál o cuáles de las siguientes aseveraciones es verdadera? ¿Ya? Bueno, aquí básicamente lo que se espera es que usted haga elabore un juicio acerca de si las afirmaciones que aparecen aquí son verdaderas. Bueno, lo primero que tenemos que recordar en todo caso es qué significa esa letra. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ese símbolo significa que un elemento, o sea, está indicando que un elemento pertenece a un conjunto. Eso es lo que significa esa letra. Esto, entonces, significa, esto pertenece, ¿ya? Es un elemento que indica pertenencia, ¿ya? Y si queremos indicar lo contrario, entonces vamos a tachar ese símbolo, ¿ya? Entonces, de esa forma, lo que nosotros estamos diciendo es que el elemento no pertenece, ¿ya? Me está fallando un poquito. Entonces, esta es simplemente la forma de indicar que un elemento es parte de un conjunto. Nosotros, de hecho, partimos hablando de conjuntos. Partimos por ahí indicando que un conjunto es una colección de elementos que tienen una característica en común. En este caso, lo que se espera es que usted reconozca si el elemento pertenecía o no al elemento o al conjunto que se estaba mencionando. Ahora, estas letras, ¿ya? No me está escribiendo muy bien esto, ¿ya? Esta letra, por ejemplo, esta letra y esta letra están indicando 3 conjuntos. En algún momento también hicimos nosotros una especie de esquema en relación a esto. Yo les voy a recordar cómo era ese esquema. Partimos nosotros indicando que los números naturales es un conjunto, no voy a decir acotado, pero es un conjunto, ¿cierto?, que solamente contiene elementos enteros y positivos, números enteros y positivos. Cuando los naturales les agregamos el 0 y los elementos que son enteros negativos, vamos a obtener un conjunto que es un poco más grande, que es el de los enteros.
cuando llega el momento de hacer operaciones con los enteros, por ejemplo, una división, y nos damos cuenta que en la división no vamos a obtener números enteros, entonces se hace necesario agrandar este conjunto, ¿ya? Y explicar de que aquí hay un conjunto que es mucho más grande que abarca los otros dos anteriores, que es el conjunto de los números racionales. Hasta ahí hemos llegado nosotros en primero medio, y luego en esta primera unidad nos dimos cuenta, ¿cierto?, que habían otros números que no son precisamente números racionales, son más bien irracionales, por el hecho de que no pueden escribirse entonces como fracción. Y esos números irracionales, dentro de esos números irracionales, estaba el famoso número pi, por ejemplo, el número de Euler, ¿cierto? Y incluso estaban las raíces cuadradas que no eran exactas. Ya, yo voy a poner unos ejemplos solamente como para recordarles eso. En cambio, los números racionales estaban, no sé, pues, los números que son decimales finitos, aquellos que tienen, por ejemplo, periodo, voy a poner ejemplo, aquellos incluso que son semiperiódicos, ¿ya? Entonces yo solamente estoy anotando ejemplos ahí de lo que yo les digo. Un número que esté dentro de los enteros solamente podrá tener valores enteros, ojo con eso, ¿ya? ¿Ya? Aquí yo voy a colocar, por ejemplo, eh, menos 50, por ejemplo, y en los naturales podré colocar, aquí voy a colocar incluso el 0, y dentro de los naturales podré colocar todos los que son positivos, ¿ya? Son ejemplos, es nada más que para que usted recuerde eso. Entonces, lo que ustedes tendrían que haber hecho, ¿ya? Es, em, es que hubiesen indicado si las afirmaciones que estaban acá eran efectivamente verdaderas basándonos en esta información. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, ¿ya? Es una raíz, pero ¿será exacta? Respóndanme eso, por favor. ¿Será exacta esa raíz? No. No. No, ¿cierto? No es exacta. Y eso significa que ese número, ¿a qué conjunto entonces pertenece? Lo irracional. Miren el esquema, a los irracionales. Por lo tanto, esta afirmación era correcta, ¿ya? Acuérdense que se trata de ver cuál de estas afirmaciones son verdaderas. Veamos qué pasa con la segunda afirmación. 2,3. ¿Pertenecerá a los números enteros? Falso. Falso, ¿cierto? 2,3 es un número decimal. Y por el hecho de ser decimal ya está claro, ¿cierto?, que el cociente no fue exacto. Así que esto estaría errado, ¿cierto? No pertenece. Última afirmación, menos 8 pertenece a los números reales. ¿Qué me dicen acerca de esa afirmación? Falso. Falsa, ¿ok? ¿Y por qué sería falsa? Parece que aquí nos faltó completar el esquema. ¿Se acuerdan que la unión de estos dos conjuntos finalmente iba a dar como resultado un conjunto que es más grande, que es el de los reales? A lo mejor alguien pensó que esto era racional, ¿cierto? O no sé, pero esta R corresponde al conjunto de los números reales, ¿ya? ¿Qué me dicen ustedes ahora? ¿El menos 8 pertenecerá a los números reales? ¿Estará considerado dentro del conjunto de los números reales? Si yo ubico el menos 8 en el esquema que hice, yo tendría que colocar aquí el menos 8, por ahí. ¿Qué me dicen ustedes ahora? ¿El menos 8 será parte de los números, de los números reales, perdón? Sí. No. ¿No? ¿No dices tú? ¿Alguien opina distinto? Sí. ¿Sí? Se escucha bajito. No sé, Jorge, si que puedes tú también hablar. Se escucha bajito, ¿cierto? A ver, el número menos 8 es un número entero. ¿Todos de acuerdo, cierto? En que menos 8 pertenece a los números enteros, ¿sí? Y resulta ser de que habíamos dicho en algún momento que todo número entero era posible escribirlo como el cociente entre dos números enteros. Mira, miren lo siguiente. Si yo, por ejemplo, dividiera el menos 8 en 1, solamente dividirlo en 1, ¿ya? Lo que voy a hacer es escribirlo como una fracción. Y esa fracción va a dar como resultado menos 8. Lo que estoy indicando con eso es que menos 8, el entero menos 8, efectivamente se puede escribir como racional, ¿sí?
Y además de ser racional, por lo tanto, porque se puede escribir como fracción, también es parte de los reales. Yo creo que aquí hay algo que nos faltó indicar, recordar en realidad, y es que el conjunto de los números reales es el que se forma de la unión del conjunto de los racionales con los irracionales. Yo creo que eso es lo que faltó quizás para poder terminar esa idea. ¿Ya? El conjunto de los números reales entonces corresponde a la unión de estos dos conjuntos, racionales e irracionales. Ahora, sabemos que los racionales e irracionales no tienen elementos en común. ¿Ya? Lo habíamos dicho en su momento. Un número puede ser racional o bien irracional, pero no puede pertenecer a ambos conjuntos. ¿Ya? Entonces, en este caso, como el menos 8 en realidad es entero y se puede escribir como fracción, es por lo tanto racional y además está considerado dentro de los números reales. Entonces, la tercera afirmación en realidad era verdadera, por el hecho de que menos 8 está dentro de los enteros, es parte de los enteros, es parte de los racionales, y los racionales e irracionales también son parte de este conjunto que es más grande, que es el de los números reales. ¿Ya? No sé si ha quedado claro en realidad por qué justamente esta es la respuesta correcta en este caso. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta correcta sería entonces 1 y 3. ¿Ya? Esa sería la respuesta correcta. No sé si les queda claro con lo que acabo de decir, ¿cierto? Que en este caso la respuesta era 1 y 3. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Muy bien. No sé si el resto es importante, ¿cierto? De que en estos momentos cuando usted tiene que mencionar. Listo, ya. Gracias por responder. Bueno, vamos a ver. Profe, Entonces, sí, lo escucho. tengo una duda. Sí, dígame nomás. No entendí muy bien lo que era como esa E. ¿Qué significaba? Ya, este símbolo. Perfecto, mira. Sabemos nosotros, ¿cierto? Que, voy a poner un ejemplo nomás. Sabemos que, por ejemplo, un elemento como menos 2, el número menos 2, ¿ya? Pertenece o está considerado dentro de los números enteros. Yo voy a simplemente colocar un esquema muy simple en realidad, muy simple, ¿ya? ¿Ya? Como para indicar y recordar que dentro de los números enteros, ¿cierto? Están aquellos que son enteros positivos y negativos, y el cero también. Entonces vemos, ¿cierto?, que el elemento menos 2 está aquí, siendo parte de los enteros. ¿Cómo yo puedo indicar eso? ¿Cómo puedo expresar de que menos 2 es parte de los enteros sin necesidad de que yo tenga que escribir todo esto, indicarlo de esta forma, digamos? ¿De qué otra manera se puede decir? Diciendo que menos 2 pertenece a el conjunto Z. Esa es una forma de poder yo decir que menos 2 pertenece a Z, ¿ya? Utilizando esta letra E, bastante particular por lo demás, ¿cierto? Es como una C que tiene una rayita en el medio. Esa es la manera de indicarlo. Eso es lo que significa o denota esta expresión. Ahora, hace un rato habíamos dicho, ¿cierto?, que este número 2,3 no pertenecía a Z. Para decir lo contrario, en el caso de 2,3, para decir que no pertenece a Z, vamos a usar el mismo símbolo, pero lo vamos a tachar de esta forma. Y eso lo que vamos a estar diciendo con esa expresión es que 2,3 no pertenece a Z. Entonces, ¿qué significa la expresión que coloqué acá? Menos 2 pertenece a Z, al conjunto Z. Y lo que está diciendo acá abajo, la segunda afirmación, es que 2,3 no pertenece, ¿ya? No pertenece a el conjunto Z. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ya? A ver, no sé si le queda claro que entonces el símbolo, esa E, es para indicar si un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto, si es parte de un conjunto o no es parte de un conjunto. ¿Lo ayudé con eso, no? Sí, entendí. ¿Ya? Ahora, Ya. vamos a hacer simplemente una prueba de esto, ¿cierto? Voy a colocar aquí un número, 0,6, voy a colocar acá, ¿ya?
bueno, esto es la letra Q de los números, ¿cierto? Racionales, y acá voy a colocar la R del número real, ¿ya? Me gustaría que me dijeran, en el caso de la primera afirmación, lo que estoy colocando yo al lado izquierdo, ¿qué es lo que debo colocar? ¿Ya? ¿Pertenece o no pertenece? Ese Pertenece, es el 0,6. ¿Perdón? Sí, pertenece. Que sí, que pertenece, ¿cierto? Muy bien, porque 0,6, ¿cierto? Es un decimal finito, pertenece a los racionales. Y en la siguiente línea, número 2, ¿qué tendría que colocar yo? no, sí, sí pertenece. Ese también. Que pertenece, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 0,6 es racional, y recordemos que ¿cómo se llama? Y los racionales son parte de los números reales. Entonces yo no quiero avanzar hasta no recordar entonces algo que nos va a acompañar de aquí a que terminemos esto obviamente en este año, y es el hecho de que los números reales son el resultado de juntar, de unir dos conjuntos, los racionales y los irracionales. Cualquier elemento que sea parte de cualquiera de estos dos conjuntos, racionales o irracionales, va a ser a su vez un número real, ¿ya? Bien, podemos avanzar entonces ahora. Vamos a ver si esta presentación me ayuda. Acá. Ahí sí. Ya, bueno. Acá vemos, ¿cierto?, que la alternativa correcta era la C. Y aquí una mayoría, digamos, la mayoría por lo menos de los que rindieron esta evaluación, pudo hacer esto correctamente. Sin embargo, hay un número no menor de personas, ¿cierto?, que respondieron la alternativa A, 1 y 2, y otros 2 y 3. Aquí yo creo que lo relevante es que en ambas alternativas, fíjense, la alternativa A y en la alternativa B, digamos, está presente la afirmación 2 que era falsa. ¿Ya? Entonces, eso me dice que a lo mejor esta parte, la afirmación 2, que dice razón con 2,3, a lo mejor pensaron de que era verdadera. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes pensó que ahí lo que se indicaba era que dos números, el 2 y el 3, eran parte de los enteros. No sé si hay alguien que le haya pasado eso o que lo haya visto de esa forma. ¿Mm? No, profe. ¿No? Ya, entonces, ya. ¿Por qué? Porque a veces esto puede pasar que se lee o se interpreta mal. Bueno, finalmente, ya saben, ¿cierto?, que había que tener cuidado ahí y tener más claridad en relación a los conjuntos, cómo se van formando en realidad. Bueno, la retroalimentación es justamente, ese es el propósito, aclarar esto, ¿ya? Bueno, acá se nos preguntaba ¿cierto?, o se nos pedía decir cuál de estas afirmaciones o aseveraciones era falsa. Primera, letra A, un decimal infinito periódico es un número racional. ¿Qué me dicen? ¿Será verdad? ¿Es verdadero o falso esto? Repito, un Falso. decimal infinito periódico es un número racional. ¿Qué me dicen? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, dicen ustedes. Ya. ¿Cuál sería el argumento de por qué es falsa? A ver, recordemos, ¿a qué le llamamos nosotros números racionales? Voy a colocar acá el número. La letra Q representa a los números racionales. ¿Ya? Es Racionales. el 0, ¿Por qué? ¿Ya? son Y todos los los números números decimales. racionales, ¿sí? Los números racionales son todos aquellos que pueden escribirse como fracción, ¿sí? En donde A y B son números enteros, ¿ya? Entiendo la Y respuesta de la prueba que hicimos online. ¿ya? Sí, o sea, Y el número que está abajo, el denominador, el divisor, tiene que ser distinto a 0. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando dijimos que los números racionales, ¿cierto?, son aquellos que se escriben como cuociente, y en algunos casos el cuociente no iba a dar exacto? Por ejemplo, 5 medios es un número racional, pero eso no da exacto, ¿ya? Da 2,5. Un tercio también es un número racional, pero si nosotros calculamos su valor, ¿cierto?, hacemos
digamos, la división en realidad, dividimos 1 en 3, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Qué número vamos a obtener? Un decimal, ¿cierto? Infinito, ¿ya? Si hacemos esto. Y el hecho de que hay una cifra que se repita, eso nos permite escribir ese número como, ¿ya? De esta forma, indicando, ¿cierto?, de que aquí esa cifra que se repite le llamamos periodo, ¿ya? De hecho, el segundo ejemplo que acabo de yo dar, 1/3, es un ejemplo de decimal, ¿ya? Infinito. Fíjense que si uno hace la división, se da cuenta de inmediato, ¿cierto?, de que continúan repitiéndose estas cifras, y es periódico, porque la cifra que se repite es a la que nosotros llamamos periodo, ¿ya? Entonces, ¿qué me dicen ahora? ¿Un decimal infinito periódico será un número racional? Sí. Sí, Sí, pues, era un ejemplo de número racional. Cuando hicimos en algún momento una clasificación, dijimos, ¿cierto?, de que los números racionales, ¿cierto?, podían estar expresados primero como fracción. Eso es una de las cosas que habíamos dicho nosotros, que los números racionales podían estar expresados como fracción. En segundo lugar, como enteros, ¿cierto? Porque también pueden estar escritos como los números enteros. Claro, las fracciones pueden ser exactas o no, pero también de una fracción puede resultar un número decimal, ¿sí? Puede resultar un número decimal. Y esos decimales podían ser finitos, ¿ya? Podían ser infinitos también. Y si eran infinitos, estos podían ser periódicos, ¿ya? O bien semiperiódicos. Semiperiódicos. Entonces, efectivamente la alternativa A, digamos, era verdadera, porque el decimal infinito periódico, ¿cierto?, es parte de los números racionales, ¿ya? Así que esa era verdadera. A ver, la alternativa B dice, todo número racional es también un número real. ¿Qué me dicen ustedes? Acabamos de ver en el ejemplo anterior, en el ejercicio anterior, acabamos de dejar claro una idea. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Todo número racional será también un número real? sí. Sí, ¿cierto? De hecho, si yo hago nuevamente el esquema, números reales son el resultado de unir los racionales con los irracionales. Así que todo número racional es, por lo tanto, parte de los números reales. Así que la B es verdadera. Letra C. Todo número racional es también un número entero. ¿Qué me dicen ustedes al respecto? Todo número racional es también un número entero. ¿Será cierto? No. ¿No? No, ¿Me No. pueden dar un ejemplo? ¿Me pueden dar un solo ejemplo para poder argumentar eso? Denme un ejemplo de número racional que no sea entero. Cualquier ejemplo de un número racional, pero que no sea entero. Pueden usar los que están ahí también. 5 partido en 2. Exacto. Ese es un ejemplo de número racional y que no es entero. ¿Se dan cuenta que entonces la afirmación, la letra C, dice que afirma de que todo número racional es entero y eso no es así, po? Usted misma, señorita, lo ha dicho. 5 medios es un racional, pero ya vemos, ¿cierto?, que no es entero, por lo tanto esta es falsa, ¿cierto? Ahora, nada más que para, bueno, la alternativa correcta era entonces la C, pero nada más que para poder eh, completar, digamos, esta idea ya y descartar nuevamente la D, vamos a ver lo que dice. Los números naturales, enteros, racionales e irracionales son números reales. ¿Qué me dicen al respecto? Verdadera. Que es Verdadera. verdadero, ¿cierto? Por lo que habíamos visto anteriormente en el esquema, oye, y no es malo tampoco, cuando tengamos duda de eso, no es malo hacer nuevamente el esquema. Partir de los naturales, seguimos con los enteros, luego con los racionales, al ladito colocamos los números irracionales y formamos finalmente el cuadro, digamos, para representar el cuadro, indicamos que corresponden a los números reales.
insisto, este esquema nos va a acompañar bastante a menudo. Por eso es que, bueno, como les decía, uno de los propósitos era justamente verificar que habían comprendido eso, ¿ya? Hacemos esta sesión de retroalimentación por lo mismo, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que se haya quedado, que quisiera que no sé, aclarara o estamos bien? Ustedes me tienen que decir. Estamos bien, Bien. profe. Sí, ya, gracias. Vamos entonces avanzando. Aquí, sacar. Vamos a sacar aquí. Vamos. Ahí sí. Bueno, acá vemos la estadística. ¿Cierto? Acá. Bueno, la falsa entonces, dijimos que era... Pero está cambiando el orden acá. Profesora Norma, si usted me puede ayudar a aclarar acá, si a lo mejor yo estoy viendo la estadística de otra pregunta entonces, ¿no? Puede ser que la hayas puesto distinta, sí. O sea, yo fui en orden en realidad. Sí, yo fui Ahí me pillaste porque yo solamente ¿sí? copié y pegué cuando te las mandé. Ya, ya, Mm. ya. Ya, miren, no me voy a basar entonces en esta estadística, más bien me voy a Profe. ir deteniendo. Me voy a ir deteniendo simplemente y me voy a concentrar, más bien dicho, en aclarar cuál es la respuesta correcta. ¿Ya? Ahí, por si hubiese algún desfase en la estadística. ¿Ya? ¿Qué decía la pregunta? ¿Mm? Sí, lo que pasa es que yo me fijo que no están en el mismo orden. Eso me fijé. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, en la parte, en la alternativa B, aquí dice que la alternativa B es la correcta, siendo que acá nosotros vemos esto que era la C. ¿Ya? Yo insisto que a lo mejor hay eso no corresponde nomás a la estadística. Así que me voy a concentrar básicamente en la pregunta, ¿ya? Ya, mejor. Bueno, ya. En la pregunta número 3 dice, ¿entre qué números enteros se encuentra la raíz cuadrada de 12? ¿Alguna sugerencia para poder responder a esto? La C. Ya, no, pero me refiero a... Ya, tú que respondiste que era la C. ¿Cómo lo hiciste tú en su momento? ¿O cómo fue que llegaste a esa respuesta? ¿Me puedes comentar? Google. Es que yo hice algo básico, que era multiplicar 3 por 4. Ah, multiplicar 3 por 4. Ya, eso era 12, ya. ¿Y alguien tiene otra respuesta, no? La tabla que nos enseñó en las clases. Ya, a ver, aclárame un poquito más eso. Mira, yo voy a colocar la raíz cuadrada de 12, ya, por acá, mira. Por aquí voy a colocar la raíz cuadrada de 12. ¿Ya? Ahí, listo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tablita me hablabas tú? ¿O cuál de las estrategias te acuerdas tú que vimos nosotros? Que era poner todos los números, todas las raíces antes del 12 y después del 12. Ah, muy bien. Ya, por ejemplo, si yo quiero colocar una raíz que está antes del 12, ¿qué podría colocar yo acá? El 11. Por ejemplo, ok, ¿cierto? Ya, yo acá podría seguir, ¿cierto? Con la raíz de... Sigue nomás. ¿Ya? Vamos disminuyendo 11, después sigo con 10, 10, ¿cierto? Y voy a llegar a la raíz de... 9. Claro, y esa raíz de 9 es exacta, ¿no? Sí. Es exacta. ¿Cuál es? El 3. Muy bien, gracias. Sí, anímese por favor, si yo lo que más necesito es que ustedes puedan responder. Así que con confianza, ya habemos 2 profesores y son todos compañeros acá. Así que, ya, y si yo voy hacia la derecha, ¿ya? ¿Qué raíz podría colocar aquí como para dar a entender, ¿cierto? Este orden. 13. Por ejemplo, ¿ya? Puedo ir sí, con 13, luego con 14. 14. Martina, ¿levantaste la mano, Martina? Martina, ¿levantaste la mano? Profe, fue sin pasaste? querer. Ah, ya, nada, no se preocupe, ya. Bueno, podemos seguir obviamente un poquito más, ¿cierto? Con la raíz de 15 y vamos a llegar a la raíz cuadrada de 16. 16 y ahí hay que parar. Y ahí hay que parar. ¿Por qué hay que parar? A ver, ¿cuánto es la raíz de Porque da 16? exacta. Da exacta. 4 ¿Cuánto por da? 4, 16. Muy bien, excelente. Entonces, si ustedes se fijan,
la raíz, este número, la raíz cuadrada de 12, está entre el entero 3 y el entero 4. ¿Sí? Así que Sí. acuérdense que esa fue una forma bien particular, ¿cierto?, de que nosotros podíamos encontrar los enteros que estaban entre estos dos números. ¿Ya? Bueno, como estrategia es bien práctica y es bien útil. O sea, que solamente habría que recurrir a los cuadrados perfectos. No sé si ustedes se acuerdan de lo que yo hablé cuando decía cuáles son los cuadrados perfectos. 9 es un ejemplo de cuadrado perfecto, igual que 16. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Alguno de ustedes cuando hablamos de esto? Sí, Yo los coloqué en una columna hacia abajo, diciendo sí, que los cuadrados perfectos vienen de acá. Son justamente los resultados de elevar al cuadrado los números naturales, por ejemplo. ¿Ya? Aquí yo tenía justamente el 9, 3 al cuadrado, 9. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 9 era 3. Y yo podía seguir acá, ¿cierto?, con el cuadrado de 4, que era 16. Entonces, eso es lo que nos decía, porque aquí había otra estrategia a todo esto, ¿eh? Por si acaso. Aquí nosotros podríamos haber hecho otra estrategia, haber dicho, bueno, la raíz cuadrada de 12, perdón, se le fue eso. La raíz cuadrada de 12, ¿cierto?, se encuentra entre dos números enteros. Yo no los conozco, ¿cierto? Pero lo que puedo hacer es justamente elevar al cuadrado, mira lo que voy a hacer yo, elevar al cuadrado cada uno de estas expresiones, ¿ya? Y al elevar al cuadrado, yo me doy cuenta, ¿cierto?, que eh, en el caso de la raíz cuadrada de 12 que está al cuadrado, este resultado va a ser 12. Por ahí nosotros lo comprobamos incluso con calculadora. Entonces, el 12 va a estar entre dos cuadrados perfectos, ¿ya? Ojo con eso, el 12 va a estar entre dos cuadrados perfectos. Entonces, fijarse, por favor, ¿cuáles son los cuadrados perfectos entre los que se encuentra el 12? Miren, fíjense los numeritos que yo coloqué a la izquierda. ¿Dónde estará el 12? ¿Entre 1 y 4? ¿Entre 4 y 9? ¿O entre 9 y 16? 9 y 16. Entre 9 y 16. Po. Claro, entonces, ya, a ver, ¿a qué quiero apuntar yo con esto? ¿Ya? El 12 está entre los cuadrados perfectos 9 y 16. Si a cada uno, o sea, como aquí se cumple un orden, ¿cierto? ¿Ya? Si a cada uno nosotros le aplicamos la raíz cuadrada, miren lo que voy a hacer. Voy a aplicar a cada uno raíz cuadrada. Claro, en el caso de la raíz cuadrada de 9 voy a obtener un 3. En el caso de la raíz cuadrada de 16 voy a tener un 4. Y la raíz cuadrada de 12 me va a quedar entre medio de el 3 y el 4. Esa es otra forma. O es otra forma de quizás de razonar. Pero igualmente válida. ¿Ya? Así que bueno, la idea es justamente poder buscar y mostrar justamente algunas de estas opciones. Por lo tanto, la alternativa correcta era la alternativa C. ¿Dudas o preguntas? ¿Estamos bien ahí? ¿Vamos avanzando? ¿Algo que haya quedado por decir? Estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya, es importante entonces, anímense, ¿ya? Anímense, que a mí me gusta precisamente cuando por lo menos participan de esa forma, ¿ya? No me voy a basar en esto porque está claro que hay un desfase acá. Sí, hay un desfase. O sea, en realidad podría ser, ¿cierto?, las alternativas de la otra prueba, así que mejor no las voy a considerar. Número 4 dice acá. Si se ordenan de menor a mayor los siguientes números irracionales. Bueno, ya, partimos de la idea, ¿cierto?, de que todos los números que vemos acá son irracionales, ¿ya? La raíz de 40, la raíz de 7, la raíz de 15, la raíz de 3. Perfecto, son todos números irracionales. ¿Por qué se dice que son números irracionales estas raíces cuadradas, oye? ¿Cuál sería el argumento de por qué Que son no dan irracionales? exacto. Porque no dan exacto, muy bien, es por esa la razón, ¿cierto? Y ahora, aquí dice que hay que ordenar de menor a mayor. Ya, ¿cómo tendríamos que entonces ordenar? ¿En qué nos tenemos que fijar entonces? ¿Mm? Para poder ordenar, Empezar por el menor. empezar por el menor, ¿cierto? Muy bien, y entonces, si vamos a ordenar de menor a mayor, ¿por cuál raíz vamos a partir? Por la 3. Por la raíz de 3, ¿cierto? Muy bien, seguimos con la raíz de 7. 7, ¿ya? Seguimos ahora con la raíz de 15. 15 y finalizamos entonces con la raíz de 40, ¿ya? Así que si nos dicen de menor a mayor, la respuesta correcta entonces sería La B. la B. Muy bien. Está muy complicado esa parte, ¿no? No. O sea,
A ver, esto, ¿a qué es lo que apunta? Aquí todavía no hemos hecho cálculos, ¿cierto? Aquí todavía estamos con preguntas que apuntan a reconocer justamente las características que son propias de los números irracionales, por ejemplo, ¿ya? Y cuando yo digo irracional o racional, también me refiero a los números reales, ¿ya? ¿Podemos avanzar? ¿Me detengo o avanzamos? Esto está más o menos fácil, ¿cierto? Avanza nomás, Avance profe. nomás, Vamos profe. avanzando. Avance nomás, Muy profe. bien. Gracias. Ya. Vamos entonces con la otra pregunta. Aquí, que no se me quede pegada esta cosa, ya. Número 5. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones sería entonces falsa? Ya, ¿qué me dicen? ¿La letra A será verdadera o falsa? De acuerdo a lo que ya recién dijimos. ¿Será raíz de 21 Verdadera. menor que raíz de 35? Verdadera, ¿cierto? Con mucha seguridad, muy bien. ¿Cómo podríamos ver si la raíz de 40 es mayor a 8? Eso es lo que significa, ojo con eso, ¿eh? ¿Cómo podríamos ver si la raíz de 40 es mayor a 8? Sacando la raíz de 40, ¿cuál era Ya, el número sí, exacto? sí, esa podría ser una opción, ¿ya? Y suponiendo que no tengo calculadora, ya, a ver, vamos a hacerlo sacando la raíz de 40, ¿ya? ¿Alguien me podría decir cuál es la raíz cuadrada de 40? ¿Y me puede ayudar, por favor? Aproximada. Ahí sale como 6. 6.3. Eso. 6 puntos, ya, 6.3 vamos a poner. Aquí yo tengo 6.30 y algo más, ¿cierto? Pero aproximadamente es eso, ¿cierto? Ya, por lo tanto, ¿es verdadero o falso esto? Falsa. Falso. Falsa, ¿cierto? Falsa. Esta sería falsa. Muy bien, o sea, si uno, por ejemplo, tiene la posibilidad de tener una calculadora, ¿ya? Incluso mejor. podríamos hacer una estimación, ojo, podríamos hacer hasta incluso una estimación, ¿sí o no? Sí. Claro, uno puede decir, a ver, raíz de 40, bueno, es parecido a la raíz de 36, y la raíz cuadrada de 36 es 6, por lo tanto la raíz de 40 tendría que ser un poquito más grande que 6, ¿cierto? Bueno, Sí. ahí uno puede empezar entonces a utilizar esto de la estimación. ¿Hay alguna otra forma de que en que yo me podría haber dado cuenta que esto era falso? No sé. Porque no, Con la hay misma tabla que usamos antes. la tabla, dices tú. ¿Cómo es eso? ¿No? La de todos los números. De los cuadrados, dices tú. Sí, ¿Algo así? ¿Sí? sí. ¿Ya? Ya, a ver, por ejemplo, bueno, sabemos, ¿cierto?, que el 6 al cuadrado, perdón, 6 al cuadrado es 36, ¿sí? 7 al cuadrado es, ¿cuánto es? Oh, los pillé. Oh, falló la calculadora, o 38. falló la memoria. 7 al cuadrado, vamos. 38. No, vamos. 49. 49, gracias. Ya, pues de los 93, ¿cómo no va a salir uno? Gracias, ya. Ya, pues entonces resulta ser de que, claro, uno podría guiarse también por eso, pero, a ver, yo no sé si ustedes se acuerdan de lo que en algún momento hicimos. A ver, con esto solamente voy a indicar. Raíz de 2, sabemos, miento, me voy a apoyar con la primera afirmación. Ustedes dijeron que era verdadera la primera afirmación, que la raíz de 21 era menor a raíz de 35. Oye, si yo elevo al cuadrado, ¿se seguirá cumpliendo esta afirmación? ¿Se seguirá siendo verdadero esto? ¿Qué me dicen ustedes? Sí. Sí, ¿cierto? Cuando yo elevo al cuadrado una raíz cuadrada, lo que obtengo es el valor de la cantidad El mismo subradical. número. El mismo número, exacto. Y esto se sigue cumpliendo entonces. Y si yo, por ejemplo, elevo al cuadrado aquí la raíz de 40 y el 8, ¿qué creen ustedes? ¿Se seguirá cumpliendo esa afirmación? Perdón, me equivoqué aquí. ¿Se seguirá? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tiene que cumplirse o no? Sí. Sí, pues tiene que cumplirse. O sea que si yo en esta afirmación elevo al cuadrado, o sea, si esto es verdad, esto se tiene que mantener. Vamos a ver, o sea, yo con esa seguridad voy a decir, bueno, a ver, raíz cuadrada de 40, si le elevo al cuadrado, ¿cierto? Esto me va a dar 40, ¿ya? Y si elevo el 8 al cuadrado, esto me va a dar 64. Mira, ¿y esto es verdad o no? ¿40 será mayor a No. 64? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se cumplió? Primero que todo, que la afirmación entonces era falsa, ¿ya? Es falso. O sea, ahí uno se da cuenta, esa es otra manera de darse cuenta, ¿cierto?, si esto es verdad o no. Que podemos elevar al cuadrado las raíces,
¿ya? Incluso si es raíz o no es raíz, no importa, uno puede elevar al cuadrado, porque si fuera verdadero, esto se mantiene. Y si fuera falso, también se mantiene que es falso. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión, de otra manera, de que en realidad la afirmación era falsa. Falsa. ¿Ya? Bueno, nada más que para poder descartar, obviamente, que está todo correcto, vamos a ver con la C, la raíz cuadrada de 25 dice que es un número racional. ¿Será verdad? Sí, porque da exacto. Da exacto, ¿cierto? ¿Qué número da? 5. Muy bien, es 5, perfecto. ¿Ya? Y en la última, raíz cuadrada de 11 es un número irracional. También es verdadera porque También, ¿cierto? da un número no exacto. Exacto, muy bien, muy bien. Ya, pues, entonces estamos ok. Sigamos entonces, ¿les parece? ¿Vamos bien o no? Sí, Ya, es súper importante que ustedes me vayan diciendo, por favor, ¿ya? Son muchos hoy día y necesito, obviamente, que ustedes me vayan indicando, ¿ya? A ver, vamos con las 6. Dice acá, ya, al aproximar el número irracional raíz de 50, por defecto, ya. ¿Alguna vez conversamos a lo mejor de esto, cuando se hablaba de que era por defecto? Aproximar por defecto es algo así como llegar y cortar, digamos, truncar, ¿ya? Así como separar, digamos, las cifras que nosotros queremos del resto de las cifras decimales, ¿ya? Ahora, aquí se nos pide hacer eso, ¿ya? Dejar solamente hasta la centésima, ¿ya? Aproximar esto, dejando solamente las cifras decimales considerando la centésima. Cuando yo hablo de la centésima, ya, fijémonos acá, ya, por favor, fijémonos acá, acá, ahí sí, ya. Después de la coma, a la derecha de la coma están las cifras decimales, ¿cierto? Acá el 0 corresponde a la décima, ¿cierto? décima. ¿Cierto? Décima. Y el 7 corresponde a la... ¿A qué corresponde? Centésima. A la centésima, ¿cierto? Ya. Entonces, no puede ser. Ya, entonces, eso es lo que pasa. Sí, pues Yo me era equivoqué. hasta el 7. Ya, pero tranquilidad, si recuerden que esto no lleva notas. Y aquí yo creo que lo que uno desea que pase es que ustedes, esto les sirva, por último, para corregir, ¿ya? Bueno, y el 1 corresponde a la milésima, ¿ya? Para poder terminar esa idea, milésima, ¿ya? Entonces, aquí a nosotros nos pedían, entonces, aproximar a la centésima, pero por defecto, ¿ya? A la centésima. Vamos a tener que simplemente llegar hasta el 7. Y si nos dicen por defecto, no le hacemos nada, simplemente dejamos ahí nomás. Por lo tanto, A ver, exacto, la alternativa correcta aquí en este caso es la B. ¿Sabe qué? A mí me gustaría aprovechar justamente esta instancia para mencionar lo siguiente. Una de las cosas que nosotros buscamos es que ustedes vayan generando, creo, yo por lo menos en algún momento se lo mencioné al curso que yo le hago clase, mentalidad de crecimiento en la que me gustaría que ustedes fueran desarrollando y se fueran programando con esa mentalidad. Mentalidad de crecimiento significa, entre otras cosas, que usted en su mente va a tener puesto el error como una oportunidad, ¿ya? No como un fracaso en sí, sino que el error es la oportunidad para yo poder corregir y mejorar, ¿ya? Así que miremos los errores así, ¿ya? Por si acaso. Ahora, me gustaría que en ese sentido, ¿cierto?, empezáramos a mirar todos los errores de esa manera. Ahora, no es el ideal que en una evaluación, obviamente, a futuro, ¿cierto?, no te equivoques, pero oye, yo creo que lo más relevante y lo más productivo va a ser que miremos los errores como oportunidades para poder mejorar, ¿ya? Así que veámoslo así. Bueno, entonces era la alternativa B. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, para fortuna de Sí, algunos y desgracia de otros, pero quedó claro, ¿cierto? sí. Ya, voy a ir avanzando entonces, ¿ya? Ustedes me van indicando. Es súper importante que me vayan aclarando eso. 7. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones entonces sería entonces correcta? ¿Ya? Aquí nuevamente apunta a esto a saber si comprendemos o no el concepto del número real o irracional, ¿verdad? Bueno, dice acá el 2,37 periódico. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será irracional? No, ¿No es cierto? No, po. De hecho, esto es un número decimal que tiene periodo, porque es po. periódico. Muy bien. Entonces, y si tiene periodo, si es periódico, significa que lo puedo escribir Racional. como racional. Así que, entonces dice, ¿cuál está correcto? Bueno, esta en este caso es incorrecta, ¿cierto? Ya.
Raíz cuadrada de 49. ¿Será un número racional? Sí, ¿Sí? ¿Irracional? Alguien por ahí me dijo, ¿no? Me dijo me dijo que 7 al cuadrado era 49. ¿Qué me dicen ustedes entonces? ¿La raíz cuadrada de 49 será irracional? No, ¿No? ¿Cierto? No, pues exacto. O sea, yo en base a esto puedo decir entonces que la raíz cuadrada de 49 es racional. 7. Es racional entonces, así que esta no es verdadera, esta es falsa. ¿Ya? ¿Queda claro, cierto? ¿Ya? Entonces, sí, la raíz cuadrada de 49 da exacto, y como da exacto, es número entero, por ejemplo, y por lo tanto es racional. Letra C, todo decimal infinito es racional. ¿Qué me dicen ustedes? verdadero. ¿Ah? ¿Todo número decimal que sea infinito? ¿Todo? No, solo Falso. los que son Falsa. periódicos. Ya, a ver, Falso. denme un ejemplo nomás para yo poder creerles a ustedes. Solo un ejemplo en donde tengamos un decimal infinito y que no sea racional. Sí, 5 partido en 2. A ver, pero 5 partido en 2 no es infinito, po, es finito. El 5 La medio, verdad. ¿cierto? De hecho, la respuesta, aunque ustedes no lo crean, la respuesta está ahí. En el enunciado está la respuesta. Denme un ejemplo de decimal infinito que no sea racional. Y le prometo un chocolate para que me diga un ejemplo. Le prometo un chocolate. Uno muy poco. Ah, burro. Ya, bueno, dos, pues ya, da dos. Ahí le De los dijeron, de los profe, menús. por el chat. ¿Cuál? ¿Cuál? Le Uy, no, es que dijeron no por el veo. chat. Profesora Norma, ¿me puede ayudar ahí, por favor? 3,14 le pusieron. Dijeron 3,14. Ya, pero 3,14, ¿así nomás? Justamente. 3,14, porque 3,14 no es infinito. Eso El es una 3,14. regla. ¿Cómo? Él es la D. ¿Cómo se llama ese número? 7,15 le pusieron la Nara. Ya, no es que 3,15, porque finalmente es finito, po. Si no le pongo los puntos suspensivos, todo, ¿cierto? Alguien dijo la D, Profe, ¿cómo? 3,14 es finito. profe, ¿Sí? es la que sale en la A, 2,37 periódico. Ya, pero es que, a ver, dice, todo decimal infinito. O sea, hay números Profe, el decimales. 3,14 es conocido como pi. Ah, por ahí sí, por ahí sí. ¿Quién fue? A ver, ¿quién fue? Yo, Juan de Astorga. Matías Astorga. Me Resulta debe un Mateo. ser, chocolate. muy bien, ya, me lo voy a anotar aquí, voy a anotarlo. Ya, 2 chocolates, ahí para que Matías comparta con alguna compañera o compañero, da lo mismo, ¿ya? Conmigo, viste, conmigo. Ah, Yo le doy Mateo. la idea. Ya, oye, ya, volviendo un poco al problema, resulta ser de que aquí está la respuesta. ¿Por qué? Bien, Porque según Mateo. pi es un Ando número acuático. decimal, es un número decimal infinito. Pero el pi no tiene periodo, pues, ahí estaba la... Mira, No, yo sé porque que... sigue, po. Exacto. Resulta ser de que, bueno, hay que decirlo, la frase tenía una pillería, po, ¿ya? Yo creo que todo el mundo como piensa, decimal infinito, pero no estaba la palabra clave que era que tenía periodo, ¿ya? Si el número decimal es infinito y tiene periodo, podemos decir que es racional porque se puede escribir como fracción. Pero si no dice que tiene periodo, entonces no puede asumir que es racional. Y un ejemplo, pero concreto, de decimal infinito que no tiene periodo es pi, ¿ya? Así que muy bien, señora Astorga, Matías, ¿cierto? Muy bien, ahí después, Mateo. Mateo, perdón, después usted tiene que cobrar de vuelta, ¿ya? Bueno, entonces, la alternativa que era, bueno, en este caso, esta no era correcta, y pi es un número irracional, claro que sí, pues, ¿ya? Es totalmente irracional, ¿ya? Por lo tanto, esa será la correcta. ¿Dudas, preguntas o vamos bien como para seguir avanzando? ¿Vamos bien? Bien. Bien. Bien, profe. Alex, Oye, sí, estamos en la hora, Alex, yo sé que estamos en la hora, sí, profesora. ¿Mm? Martina Corrales tiene la manito levantada, no sé si tendrá alguna duda. Ya, no había aparecido. Martina, ¿la escucho? Martina, ¿la escucho? Es que no apareció acá arriba, por eso es que no me detuve. Martina, ¿puede hablar? Lo más probable es que se equivocó, profe. ¿En yo?
La Martina, quizás. Ya no. Estoy No, asustado, el profe. ya. No, es que dije, ¿por qué? A lo mejor, claro, pasó a llevar Sí. ¿cómo se llama la opción? No se preocupe, no hay problema. ¿Ya? Vamos entonces, oye, es que, a ver, es cierto, a mí me pidió la hora, entonces yo necesito saber si tienen ustedes por casualidad a continuación alguna otra sesión, chiquillos. No, No, a ver, porque yo tengo a los 4 TV, pues, o sea, a ver, del segundo D, ¿tienen sesión después o no? no, profe. No, profe. Ya, del segundo de electricidad, No, profe. ¿no? Ya. Del segundo F, ¿hay alguien que tenga retroalimentación? ¿No? ¿Segundo F? ¿No? No, No, profe. No, No, profe. parece que no. ¿Y segundo G? ¿Segundo G? Ay, no. No, Creo que no. perfecto, ya. Ya, súper, listo. Ya, sigamos Sigamos entonces. nomás. Ya. Aquí voy a aprovechar. Ahí sí, ya. 8. Si se aproxima por exceso a la centésima este número, bueno, primero vamos a asegurarnos al tiro, ¿cierto? Con la cifra, ¿cierto? Es a la centésima, tengo que entonces dejarlo hasta aquí. Pero aquí es por exceso, significa que nos tenemos que pasar de eso, ¿ya? O sea, es como dejar simplemente, o aproximar por exceso, es como aumentar la última cifra que me están pidiendo en una unidad. Me tengo que pasar, por eso se dice que es por exceso, ¿ya? Entonces, en vez de tener un 3,13, tendría que tener un 3,1. ¿Qué sigue entonces después de eso? 3,1 y aquí, ¿lo dejo en 3 o lo aumento? Hay que aumentarlo en 1. Hay que montarlo en 1, ¿cierto? Perfecto, entonces eso es 3,14. Entonces, por exceso y a la centésima nos quedaría de esta forma. Así que la alternativa correcta era la, 3,14. ¿Qué? ¿ya? Es que es por exceso, hay que tener cuenta. Cuando era por defecto, lo dejas hasta ahí, pero cuando es por exceso, la palabra lo dice, hay que excederse justamente en una unidad, en la última cifra que ustedes quieran considerar, ¿ya? Profe, yo ¿Ok? no sabía eso. Ya, no sabía, a lo mejor tampoco nos acordaba, o a lo mejor no lo dejamos muy claro. Yo creo que esto también podría haber pasado. Bueno, insisto en que por lo mismo esto es formativo. Ya, esto no lleva una nota, pero sí tiene la finalidad de que nosotros también descubramos, escucha, esto va a ser, no quedó muy claro nomás. ¿Ya? ¿Sí? Así que, insisto, tranquilidad en ese sentido y poder sacar lo positivo que tiene esto, ¿ya? Bueno, vamos con la 8, no quiero quitar tampoco mucho tiempo, sé que algunos también han hecho harto esfuerzo para poder mantenerse, ¿ya? A ver, para poder resolver esto, solamente hay que aplicar lo que hasta el momento, ¿cierto?, ya se ha aprendido, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos, ¿cierto?, que hay una operación entre números reales en este caso. Yo puedo decir números reales, ¿por qué? Porque hay números enteros, hay raíces también, pero la particularidad es que aquí lo que tenemos que hacer es simplemente empezar a reducir, ¿ya? Bueno, ¿qué significa esa 5 raíz de 16? Es como cuando usted, por ejemplo, tiene un 5x. ¿Se acuerdan ustedes del 5x en este caso? Voy acá. Un 5x, uno lo lee como 5 veces x, 5 por x. Y de la misma forma, uno tiene que mirar entonces esto. Esto es 5 veces la raíz cuadrada de 16. Como también, esto corresponde a 3 veces la raíz La raíz cuadrada de de 25. 25. Muy bien. Y esto es 2 veces la raíz cuadrada de 49. Ahora, ¿estas raíces son exactas o no? ¿Qué me dicen ustedes? Por ejemplo, raíz cuadrada de 16. Sí, profe, todas son Sí, profe, exactas. todas son Todas son exactas. exactas, ¿cierto? La raíz cuadrada de 16 es Y 4, 4. Ya, la raíz cuadrada de 25, 5, 5, 5. Y por último, la raíz cuadrada de 49, ya lo habíamos visto, ¿cierto? 7. 7. 7. Yo sé que no se las va a olvidar más, chiquillos. Sé que no se las va a olvidar más eso. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Ahora hay que recordar algo que ustedes aprendieron en primero medio. La prioridad entre las operaciones. ¿Qué resuelvo primero? ¿Las multiplicaciones o la suma y la resta? Multiplicación. Muy bien, las multiplicaciones primero, obvio, ¿ya? Bueno, 5 por 4, 20. 20. ¿ya?
3 por 5 15. 15. y 2 por 7. 14. 14. Bien, 14. ya, pues. Ahora simplemente vamos de izquierda a derecha, porque son todas iguales. 20 más 15, ¿cierto? 35. 35. 35 menos 14. 21. Muy 21. bien. Por lo tanto, el resultado era 21, ¿cierto? Ah, muy bien. Ya. ¿Dudas, preguntas? Eso estaba más o menos fácil, ¿cierto? ¿Dudas, preguntas? No, Ya. No. Vamos avanzando. Nos queda poquito. Ah, Paciencia, gracias. Tranquilidad, tranquilidad. Nos queda poco. ¿Ya? Ah, ahí está. Po. Por ahí me desfasé yo con eso. Esta es la explicación. Ya. 10. Dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes aseveraciones es verdadera? Algo similar a la primera pregunta. Pero esta vez, ustedes yo creo que ya me pueden sugerir entonces cómo partir, pues, cómo ver si son verdaderas o no. En la número 1, ¿cómo podemos ver si es verdadero? Sugéranme algo. Porque la raíz cuadrada de 22 hay que sacar la raíz cuadrada de 22 y después ver es mayor. si Ya, es ahí mayor. tenemos, ahí tenemos una forma. Es simplemente sacando la raíz cuadrada de 22, ya, esa es la forma más práctica. Oye, y si yo no tengo la posibilidad de tener la raíz, una calculadora, ¿alguien me puede decir cuál es la raíz cuadrada de 22? Aproximadamente. 4,6. 4,6, ya. Ok. Ya, 5, ¿será mayor a 4,6? Sí. No, Sí, pues. no, po, Sí, pues, 5 es mayor a 4,6. porque se aproxima. No, es mayor, solamente se indica que es El mayor. 5 mayor. Sí, no, eso está bien. 5 es mayor a 4,6. ¿Hay alguna otra forma de que podríamos habernos dado cuenta si era verdad o no? Yo voy a colocar esa misma afirmación por acá. Yo voy a insistir quizás en esta idea, que yo sé que algunos como que no la consideran mucho al principio, pero después cuando vean cierto que es útil, a lo mejor la van a considerar. Elevarlo a 2. Muy bien, eso quería escuchar, excelente. Si le vamos a 2 cada una de estas dos expresiones, eso se sigue manteniendo, digamos. Bueno, si esto es verdad, se va a seguir manteniendo. Ahí yo también me voy a poder dar cuenta si era verdad o no. Po. A ver, 5 al cuadrado, 25. ya, ok, muy bien. Y cuando elevamos la raíz cuadrada de 22 al cuadrado, ¿qué nos queda? 22. 22, ¿cierto? ¿Y 25 es mayor a 22? Sí. Perfecto, Sí. entonces era verdadero. Así que, mira, por estos dos lados sacamos como conclusión de que era verdadero, ¿ya? Bien, no olvidar esa estrategia, ya. Bueno, ¿qué pasa aquí? En 2 raíz de 3 al cuadrado, habría que calcular eso. El 2 y el 3. O sea, habría Separarlo. que, claro, aquí hay varias formas, Bajar pero el 2 y juntar el raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. interesante. Oye, Elevar los dos, profe. se ganó elevar otro. los dos. Ya, perfecto. Vamos a elevar cada uno al cuadrado, ¿ya? Yo voy a seguir las sugerencias que ustedes me van a dar, ¿ya? 2 al cuadrado, ¿cuánto da? 4. 4, No, ¿ya? po, Y cuando elevamos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, Da Se 3. mantiene. da 3, ¿cierto? Sí. ¿Qué se mantiene? Se Ah, el mantiene. 3 se mantiene, muy bien. Ya, pues Sí. 4 por 3, 12. 12. muy bien, pues entonces era verdad. Pues, ¿ya? Verdadera. Ya, vamos con la última. ¿Qué hacemos aquí en la última? La elevarlo al cuadrado. Sacamos la raíz del 7. Ya, mira, dos propuestas. Sacar la raíz de 7 y la otra es elevar al cuadrado. ¿Cuándo yo, por ejemplo, podría usar eso de elevar al cuadrado? Cuando no tenga a lo mejor la calculadora para sacar la raíz, porque si no tendría que hacer una estimación, y una buena estimación. Ya, mira, yo por esta vez solamente voy a mostrar, ¿cierto? Que si elevamos al cuadrado a cada una de las expresiones, ¿ya? De alguna forma, ¿cierto? El lado izquierdo voy a tener 7. 7, ¿cierto? Y en el lado derecho, 16. 16. ya, ¿y esto es verdad o no? ¿7 será mayor que 16? No. 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 Falso. Ya, preguntan entonces, ¿cuál de la verdadera? La 1 y la 2. 1 y 2. La 1 y el 2. Bien, Fácil. chiquillos. Bien. Vamos entonces. Ahora yo pregunto, ¿hay dudas o vamos bien? Bien. profe. Ya. Bien. Vamos avanzando entonces. Ya. Ya. ¿Cuál o cuáles de las siguientes expresiones sería igual a 7? Ya. Aquí vamos a tener que... Esa, la 1. Usted dice que es igual a 7. Si la elevan al cuadrado. No, pues. No, nada, ¿No? nada, nada. 7. Aquí es la 1 y la 3.
Oye, ¿se Sí, la 1 acuerdan y la 3, ya, ¿se acuerdan ustedes cuando trabajamos el concepto de potencia? ¿Cierto? La potencia es una forma de escribir una multiplicación de un mismo factor, ¿cierto? Una forma abreviada nomás. Por ejemplo, mira, con este ejemplo yo creo que le va a quedar claro. Cuando yo tengo A, yo lo puedo escribir como A elevado a 3, donde el 3 indica la cantidad de factores que tengo ahí. Y la A indica el A factor. elevado al cubo. Claro, ¿cierto? ¿Y cómo podría escribir entonces la primera, raíz de 7 por raíz de 7? Raíz de 7 elevado al cuadrado. Muy bien, raíz de 7 elevado a 2. al Por cuadrado. al cuadrado o al cuadrado, está bien. ¿Y cuánto da eso? 7. 7. Ya, pues, entonces, ¿era 7? Sí. Esto Sí. está bien. Entonces, la primera sí, ya. ¿Y la segunda? La número No. 2. Ah, pues ahí No, la No, ¿cierto? 49, ¿Cuánto? pues sí, ya lo sabíamos. Porque sería 7 por 7. Porque lo y aparte que sabíamos, está separado del 2, no están juntos. que es 49. Claro, Sí. ya. Oye, ¿y la tercera? Ya la hicimos. Sí, pues da Bueno, ya 7. la hicimos. Ah, da 7. Ah, qué bueno, ya. Sí, da Entonces, 7. ya, pues 1 y 3. entonces, 1 y 3, El ¿cierto? 3. Sí, perfecto. Ah, 1 y sí. 3. Muy Fácil. bien, muy bien, muy bien. Ya, vamos a seguir. Ah, ahí, no. Ahí sí, ya. ¿Cuál de los siguientes números no se encuentran entre 7 y 8? Ya. El 64. Ya. A ver, sugiéreme algo para poder comprobar eso, por favor. Porque aquí hay varios números que me están diciendo que... ¿ah? Porque dice, ¿cuál de los siguientes números no se encontraría entre 7 y 4? Entonces, aquí hay 3 que Escribiéndolo. sí está. Escribiendo ya. Sugiéreme algo. ¿Qué puedo escribir yo como para poder ayudarme? Esa que hizo delante. En Ya. la que ponía los números elevados 2. Ya. Los Ah, que daban ya, aquí. exacto. Ya, Ya, perfecto. no. Ahí yo voy a escribir acá. Para abajo. Bueno, ya, espérate, voy a colocar acá 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, perdón. Juliana, ¿usted levantó la mano, Juliana? Juliana, Oiga, profe, ¿usted cómo se llama? uy, está en el, ahí aparece Alex Carus. Fue por accidente, dijo la Juliana. ¿Cómo? Sí, dijo Fue que fue por por accidente, la accidente. Juliana dijo. Ah, ya, no se Ah, preocupe, ya, no se preocupe, no Profe, yo pasa me nada. tengo que ir. Ya, mi niña, no se preocupe. Oiga, antes, por favor, solamente escriba ahí nombre, apellido, ¿ya? Por Profe, favor. Que esté bien, gracias a usted. dale. Ya. Bueno, ¿cuál de estas raíces entonces estaría? A ver, primero que todo tenemos que saber que 7, ¿cierto? Lo podemos escribir como la raíz cuadrada de 49, perdón, esto es feito, raíz cuadrada de 49, y que 8 lo podemos escribir como la raíz cuadrada de 64. Ya, con esto ya me queda claro, ¿cierto? Ya, pues, ¿cuáles son las raíces que están entonces, entre 7 y 8, o entre raíz de 49 y raíz de 64? El Tenemos, 51, el ¿cierto? 62 y el 62. 57. Perfecto, ¿cierto? Porque, ojo, se encuentran entre, ¿ya? Entonces, esta no podría ser, esta, está bien pesadita la Yo la pregunta, final, dudé porque uno, mucho en esa, profe. ¿cierto? Uno tiende como tiende a dudar, ahí, bueno, ¿dejo o no dejo el raíz de 64, ¿cierto? No, Ya, vamos a poner un reclamo entonces ahí a quien hizo la pregunta. Ya, Profe, vamos avanzando, ¿sí? la Vamos, raíz cuadrada de ¿sí? 64 da 8 exacto. Sí, y por último porque también da 8, ¿cierto? Hay, Otra hay una razón, diferencia. muy bien, muy bien. Mira, este otro argumento. Nos van quedando muy poquitas. ¿Cuál o cuáles de los siguientes conjuntos pertenece a cuál de los siguientes conjuntos pertenece la raíz cuadrada 31? Ya, díganme ustedes, ¿esa raíz cuadrada 31 es racional o irracional? irracional. Irracional, ¿cierto? Este número es irracional. Por lo tanto, pertenece acá a este conjunto, aquí no puede pertenecer, ya lo dijimos, Pero los ¿cierto? reales sí. Pero los Vale, reales sí. sí. Muy bien, entonces, alternativa C, ¿cierto? 2 y 3. Esto ya es más conceptual en realidad. La verdad, más conceptual, ¿ya? Vamos, entonces, nos quedan dos ahora. En este triángulo rectángulo, la medida del cateto desconocido es, bueno, aquí el cateto desconocido, ¿cierto? Es, aquí voy a
Es 4, ¿Ya? 4 dices tú. porque todos los dos catetos son iguales siempre. ¿Siempre serán iguales? ¿Qué me dice? ¿Alguien opina distinto? ¿Siempre serán iguales aquí los catetos? ¿Pueden ser distintos? No, Ah, tienen que ser iguales, dices tú. no sé. Mira, lo que pasa es que si fuera un cuadrado, yo creo que coincido con el compañero. Me explico. Si tuviésemos un cuadrado, ¿ya? Un cuadrado de lado 4, entonces es obvio que si yo dibujo la diagonal del cuadrado, este lado, este cateto, también va a medir 4. Pero antes me tienen que asegurar que eso es un cuadrado. Pero si yo, por ejemplo, tuviese un rectángulo, ¿ya? No sé, voy a poner acá 2 y aquí voy a colocar 5. Aquí yo también tengo un triángulo que es rectángulo, ¿cierto? Y no por eso los catetos son iguales, ¿ya? Entonces aquí no puedo asumir, digamos, de que van a ser iguales solamente por ver la figura. Yo sé que se ve como proporcional, se ve como si fuese igual en realidad, pero uno tiene que basarse en los datos, ¿ya? A ver, ¿cómo podemos encontrar esa medida? Yo no sé si ustedes se acuerdan Por la del hipotenusa, teorema de... por el Claro, la teorema de hipotenusa. Pitágoras, Muy bien, excelente, excelente, por el teorema de había Pitágoras. que elevar al cuadrado, algo Ya, así. vamos a aplicar eso, vamos a aplicar el teorema. Reconozcamos primero los catetos, po, ¿ya? ¿Cuáles son los catetos acá? El 4 centímetros, Ya, los cuatro, ese es un cateto, ¿cierto? Y el otro cateto sería el X, la La X, X. ¿cierto? Porque la otra corresponde a la hipotenusa. hipotenusa. Entonces, teorema de Pitágoras. Apliquemos acá, cateto 1 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora hay que ir bajando, hay que ir... Ya, vamos a ir resolviendo hasta abajo, ¿cierto? Vamos a Sí, bajar la x cuadrado, pero el 4 al cuadrado lo vamos a pasar al otro sería lado. ¿Cómo 16. pasa? Ah, Ya, no, a no, no. ver. No, sí está bien. Vamos a elevar al cuadrado primero el 10. Ya, 10 al cuadrado es 100. Bien. Y el 4 al cuadrado, que como bien dices tú, es 16, lo vamos a pasar acá. Pero ¿cómo pasa? Sería Vamos a negativo. Bajando. Ya negativo, perfecto, ya. 100 menos 16 serían 80 y 4. 84. Perfecto, ya. Pero todavía no he calculado yo el valor de x, ¿ah? ¿Cuándo lo voy a calcular? Cuando yo despeje aquí. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos con el 84 para poder saber el valor de x? Lo pasamos para el otro lado. Ya, ¿cómo despejamos la x? ¿Se Sacamos, acuerdan de eso, no? sac- sacamos el 2. Claro, sí, pero el 2 está como exponente. Entonces, o sea, la operación inversa, si yo quiero despejar el valor de x, la operación inversa a elevar al cuadrado sería calcular la raíz cuadrada. ¿Saben ustedes eso? ¿Ya? Para poder encontrar ese valor. ¿Ya? Por lo tanto, mira, y por último, el número que al cuadrado te da 84 es la raíz cuadrada de 84. ¿Sí? Claro, po. Mira, piénsalo de esta forma. El número que al elevarse al cuadrado te va a dar 84, ¿cuál le va a ser? La raíz de 84. Así que ese tendría que ser el valor para x. ¿Ya? Esto es un concepto más bien, insisto, el concepto de cuadrado de un número y a su vez de la raíz cuadrada, ¿ya? Como que los pillé ahí, ¿Cuántas ¿cierto? preguntas tenía? Yo 15, ya he nos puesto queda el solo... 4 porque me había confiado que siempre eran iguales. Ya, Sí, sí, igual pues, puse 4. muy bueno, pero ahora Sí. sabemos, ¿cierto? Que... Sí, cuénteme nomás. ¿Aló? Sí, cuéntame nomás. Alguien dijo algo, no alcancé a captarlo. Ya, vamos a la última entonces, ¿ya? Bueno, dice, en una maqueta, Juan diseñó una plazuela cuadrada de 3 centímetros de lado. Ya, lo primero que vamos a hacer acá es dibujar la plazuela cuadrada, ¿ya? Y Como es después que... cuadrada, Sí, diga nomás. tendrían que ser el 3 centímetros serían a los dos lados, porque es cuadrado. Muy bien, ya, pues Y todos entonces son aquí iguales. todos los lados son iguales, exactamente. Ya, pues, y dice, ¿cuál sería la medida en su maqueta de la diagonal? De la diagonal de la plazuela. O sea, vamos a tener que ir de vértice, de esquina a esquina, ¿ya? O sea, nos están pidiendo, a ver, ¿qué es lo que nos están pidiendo La finalmente hipotenusa, aquí? La hipotenusa, hipotenusa. excelente, excelente. Ya, pues, vamos a ocupar simplemente el teorema otra vez. 3 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ya, 3 al cuadrado.
3 por 3. 9. 9, muy bien, ya. Vamos a Más sumar 9. ahora. Vamos a sumar ahora. Eso da 18. Ya, pero aquí yo tengo que calcular solamente la hipotenusa, así que, ¿cómo tengo que despejar aquí? Pasando el 18 a raíz cuadrada. A raíz cuadrada, ¿cierto? Ya, pero a ver, ¿qué Falta el sucedió elevado a acá? 2 cuadrado. No, sí está bien, pues al despejar la hipotenusa, ¿cierto? El 18 va a quedar con la raíz. Acuérdense que para Ya. poder despejar Sería acá, lo 18. hago como raro. Raíz cuadrada 18, ojo con eso, es raíz cuadrada 18. Ahora, ¿cuál vamos a descartar de estas alternativas? Vamos a descartar, vamos descartando. ¿Raíz cuadrada de 18 será 3 o no? No, No, No. será, no, tampoco va a ser raíz cuadrada de 2, así que está descartado. Tampoco es 18, ¿cierto? no. No, pues si raíz 18 no es lo mismo que... Entonces, Entonces hay que simplificarla. habría que simplificar esto, ¿cierto? Ya, vamos a ver, ¿cómo se podría haber hecho esto? Más simple. A ver, 18, sabemos que es 9 por 2, ¿cierto? ¿Y Ujú. cuál de los dos tiene raíz cuadrada? ¿El 9 o el 2? El 9. El El 9. 9. ¿Cuál es la raíz 9. cuadrada de 9? 3. 3, po. Y como el 2 no tiene raíz cuadrada, quédese nomás con su raíz nomás. Es decir, el único que tiene raíz cuadrada es el 9. En cambio el 2 no, po. Así que como no tiene raíz cuadrada, se queda con su raíz nomás. Bueno, ahí comprobamos Pero ahí no entonces sería centímetro al cuadrado, centímetro al cubo. No nada que ver eso. no, porque aquí nos están pidiendo la medida de la diagonal. Y la diagonal en este caso, ¿cierto? Para obtener la diagonal solamente va a estar en centímetros. Mira, cuando tú le vas al cuadrado, te hubiese quedado centímetro al cuadrado. Pero si le aplicas la raíz, va a dejar de estar al cuadrado. ¿Sí? Ya. Ya, pues, estimado, yo sé que les quité un poco más de tiempo, pero yo, para variar, yo les quiero agradecer porque, bueno, hay un grupo que participa mucho, ¿ya? Y agradecerles mucho en realidad a ellos, sobre todo, que están ahí siempre, colaborando, están haciendo preguntas, por ahí una que otra, a lo mejor broma, y eso se agradece mucho en estos momentos, ¿ya? Risas Así también, que, profe. ¿cómo? Risas ¿Ah? también. También, por supuesto. Mira, Se pasa bien. se pasa bien, es un rato más bien agradable. Oye, profesora Norma, usted me escucha, ¿cierto? Aquí estoy. Ya, lo que pasa es que yo, bueno, habíamos estado conversando con la profesora Norma, que es la jefa del departamento de matemática, y íbamos a hacer una propuesta para la próxima semana, ¿cierto, profesora? Sí. ¿Y de qué se trata? No, es que pudiésemos profundizar en la parte de operatoria, porque no alcanzamos a trabajar muy bien la parte de operatoria con números reales. Entonces no queremos, a ver, no queremos en ese sentido que quede así nomás, o sea, no queremos que diga así como superficialmente, queremos profundizar un poquito más. Así que queremos obviamente invitarlos para la próxima semana en este mismo horario a poder trabajar. ¿Ya? Ujú. Eso era.